Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela Montañez y quiero darles la bienvenida a todas esas personas que se han suscrito últimamente. E invito a todas las personas que no se han suscrito y que ven mis videos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Hoy les traigo una historia que ocurrió en Ecuador. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Así que comencemos. En Ecuador, en el año 2023, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, se registraron 277 feminicidios en el país, sumando un total de 1.659 desde el año 2014, cuando este delito fue tipificado por primera vez, afectando a mujeres de todas las edades y clases sociales. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Paola Ortega. Los hechos ocurrieron el 2 de enero del año 2023, en su carro, cuando esperaba a su esposo, quien había salido a comprar comida rápida en Sangolquí, provincia de Pichincha, ubicada en el suroriente de Quito. Paola Alexandra Ortega Alcocer nació el 14 de septiembre de 1987 en Sangolquí. Tenía 34 años de edad, hija de María Piedad Alcocer, y de su padre no se encontró su nombre. Paola tenía una hermana mayor llamada Adriana Ortega y un hermano menor llamado Manuel Ortega. Vivían en Sangolquí. Su sueño era ser mamá y formar una familia. Por eso, a los 19 años se casó, pero el nombre de su esposo en ese momento no trasciende. Y producto de esa relación tuvo su primera hija llamada Nicole, que para el año 2023 tenía 15 años. Pero luego Paola se divorció y estudió hotelería y turismo en la Universidad Técnica Equinoccial. La familia de Paola se había dedicado desde hacía 3 décadas al comercio en la ciudad, y así continuaron con el oficio de sus padres. Su familia y amigos la describen como alguien solidaria, luchadora y con un espíritu emprendedor. Pasaron 2 años, ya Paola tenía 21 años, donde conoció a Cristian Diego Navarrete García, quien es 3 años menor que Paola. Y para ese momento tenía 18 años, y para el 2023 Cristian tenía 31 años. Fue aspirante a cadete de la Policía Nacional Ecuatoriana. Paola se casa nuevamente con Cristian y empiezan una relación de 13 años. Tuvieron una hija llamada Martina, que también para el 2023 tenía 4 años. Juntos tenían un negocio de fiestas infantiles. Les iba bien, lo que les permitió abrir una sucursal en Quito. Pero Cristian se hacía ver como el hombre perfecto, pero era muy celoso y posesivo. Según las investigaciones, el 2 de enero comenzó como un día cualquiera para Paola. Esa noche se encontraba en su vehículo esperando a Cristian, quien había salido a comprar comida rápida. Mientras ella lo esperaba, 2 hombres identificados como los hermanos mártires Alberto Castillo y Byron Alberto Castillo entraron al vehículo. La atacaron brutalmente con un objeto cortopunzante en el cuello, según por robarle $600 y una cadena de oro. Su esposo fue al carro, pero no la trasladó al hospital que se encontraba a 2 cuadras, sino que llamó a unos familiares quienes llegaron 8 minutos después. La encontraron con signos vitales débiles. La llevaron a la clínica, pero lamentablemente poco después, debido a la gravedad de sus heridas, ya no tenía signos vitales. Tras el hecho, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva. Los videos de seguridad de la zona mostraron claramente a Mártires y a Byron abordando el vehículo de Paola y perpetrando el ataque. Allí se dieron cuenta que Cristian desbloqueó el seguro de la puerta del auto con el control remoto a una distancia de media cuadra, para que entraran Mártires y Byron. Además que se pudo confirmar que Cristian realizó una transferencia bancaria de $2.000, aun cuando Paola estaba agonizando.
La fiscalía también descubrió que horas antes los videos registraron a Mártires y a Byron entrando al local de Paola, pero Paola salió inmediatamente, lo que se intuyó que el hecho iba a cometerse en ese lugar. Gracias a la recopilación de pruebas, la policía logró detener a Christian, a Mártires y a Byron pocos días después de los hechos. El caso avanzó rápidamente hacia un juicio que llamó la atención nacional. En diciembre del 2023, Cristian Diego Navarrete y los hermanos Mártires Alberto y Byron Alberto enfrentaron un juicio por feminicidio agravado. Las pruebas presentadas, incluyendo los videos, registros bancarios y testimonios, llevaron a una sentencia clara. Los tres fueron condenados a la pena máxima de 34 años y 8 meses de prisión. Christian, Mártires y Byron presentaron una apelación, pero en octubre del 2024 el tribunal ratificó la sentencia, confirmando que había justicia para Paola. Los familiares de Paola expresaron sentimientos encontrados, alivio por el resultado del juicio, pero un dolor profundo por la ausencia de una mujer que marcó sus vidas. Para ellos el vacío que dejó Paola nunca podrá ser llenado. Con las investigaciones se dio a conocer que Adriana, la hermana de Paola, dijo que Christian una vez le alzó la mano y le dio una cachetada a Paola. En ese momento fue el padre de ambas quien la defendió y le puso un freno. Pero a raíz del deceso del papá de Paola y Adriana en el año 2021, Christian comenzó a mostrar lo que Adriana describe como su verdadera identidad. Paola ya no se sentía protegida porque Christian la amenazaba con llevarse a su hija a Colombia. Y el maltrato psicológico se incrementó en los últimos 2 años. Paola era de contextura delgada, pero mayor que Christian, y él siempre le decía que no le gustaba su cuerpo y que era vieja. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Paola no solo es un trágico ejemplo de la violencia de género en Ecuador, sino también un llamado para toda la sociedad. Este hecho, como muchos otros, pudo haberse prevenido si se hubieran identificado y abordado las señales tempranas de violencia en su relación. Es urgente que como sociedad promovamos espacios seguros para las mujeres, reforcemos los sistemas de denuncia y apoyo y eduquemos sobre la importancia de la igualdad y el respeto. Nos vemos en un próximo videíto, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si te pareció informativo, por favor, dale me gusta. También me encantaría conocer tus opiniones sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias, además de que me estarían apoyando. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.